¿Se ve la pantalla, perdón? Vamos a ver. Se ve la pantalla, ¿verdad? Ya. Bien, entonces, muy buenos días a todos. Comencemos con la teórica. Mil disculpas por el día miércoles. Algunas eventualidades, por eso no hemos podido llevar a cabo la misma. ¿Sí? Hoy día vamos a hablar de una de las patologías que también es menester que cada uno de ustedes tenga conocimiento, ¿ya? En algunas ocasiones hay individuos que cursan con este problema, ¿ya? Con este problema, o que tienen este problema, y bueno, también con por hacerse algún examen tal vez de rutina, ya por otro tipo de patología, encuentran esta situación, pero no es tan sintomático por esta patología que vamos a hablar. Pero ya en otras ocasiones, bueno, existen complicaciones de esta enfermedad respectiva y bueno, nos puede llevar a confusión ya con otro tipo de patologías que también se encuentran en la cavidad abdominal. Y bueno, es necesario saber cuál es la conducta, cuáles son los factores que van a contribuir a que se desarrolle esta patología. Entonces, el tema de hoy es enfermedad diverticular y específicamente de colon, ¿sí? Sabemos que divertículos, posteriormente vamos a mencionar, también podemos encontrarlo de alguna manera en asa de intestino delgado, pero eso ya es otro tema que se va a llevar a cabo posteriormente. Bien, como les he mencionado, vamos a abordar cada uno de estos datos correspondientes a la enfermedad diverticular, tanto referentes a la epidemiología, su fisiopatología, las complicaciones, las manifestaciones clínicas, cómo se las clasifica, qué clasificación es importante y de acuerdo a su clasificación, el diagnóstico que se va a llevar a cabo y el tratamiento respectivo en cada una de ellas. Y si hablamos nosotros un poquito de historia, podemos mencionar que ya en 1849 se dio una descripción temprana, bien detallada de los divertículos del colon, gracias a Cuvier, ¿ya? En 1849. Virchow en 1853 y Habersan en 1857 los relacionaron con problemas netamente inflamatorios, ¿sí? Grasser en 1899 describió claramente la forma de la enfermedad, como conocida anteriormente como peridiverticulitis. Bien, con el advenimiento de los rayos X, ya por Röntgen, se estableció que el estudio radiológico de colon sería la base fundamental para el diagnóstico en esta enfermedad. Pero vamos a tener muy en cuenta esta situación. El tiempo pasa, y ya vamos a ver que el método de diagnóstico de oro en pacientes que cursan con proceso inflamatorio de un divertículo no es justamente un estudio radiológico, sino es un estudio imagenológico que nosotros lo llamamos la TAC, la tomografía contrastada de abdomen, ¿ya? Que es el método de diagnóstico de oro. Bien, Mayo y Cole recomendaron el uso de algunos procedimientos quirúrgicos cuando nosotros nos encontramos con esta patología y que producía generalmente una de las complicaciones que era la obstrucción debido a un proceso inflamatorio del divertículo, ¿sí? Y bueno, Lockhart y Mumeri en 1939 y en 1942 Smith-Hitt, quienes sugirieron y demostraron que la cirugía puede ser realizada con aceptable mortalidad cuando se realiza de manera electiva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es menester para nosotros tener en cuenta algunos aspectos relacionados a esta patología. ¿Sí? Para ello es importante que nosotros tengamos algunas definiciones respectivas, ¿sí? Algunas definiciones. Dentro de estas definiciones, primero debemos saber qué es, pues, divertículo, ¿lo ve? Y cuántos tipos de divertículo existen, ¿sí? Y como ustedes pueden observar en esta imagen, aquí encontramos un segmento del colon, aquí está el colon sigmoides, ¿ya? Lo estoy mostrando con el mouse, ¿sí? El mouse. Y bueno, podemos observar que de la mucosa y la submucosa recubierta por serosa, ya sobresalen unas pequeñas saculaciones y que se van hacia la cavidad peritoneal o hacia el exterior de la luz al exterior de la pared colónica, ¿sí? Bien, aquí podemos observar un pequeño sáculo,
su orificio, aquí un pequeño saco, aquí otro sáculo, ¿ya? Pero está con contenido. Y ya vamos a estar hablando, ya aquí que podemos observar que está con el contenido que es materia fecal, ¿ya? ¿Y qué ha pasado? Esa materia fecal se infectaba, ha formado pus y posteriormente se ha puesto en contacto con la pared, se ha fistulizado y está saliendo a través de la pared abdominal. Entonces ya vamos a estar hablando de cada una de estas situaciones. Entonces, divertículo no es nomás que una protrusión o un sáculo a través de la mucosis, puede ser de la mucosa y de la submucosa, ¿ya? A través de la pared del colon recubierto por serosa. Entonces, a ese vamos a denominar divertículo, ¿sí? La protrusión. Ahora, ese divertículo puede ser de dos tipos. Puede ser un divertículo falso o verdadero. Falso, cuando solamente está cubierto por serosa y solamente es una protrusión de la mucosa y de la submucosa. Entonces es un pseudodivertículo, ¿ya? O divertículo falso. O bien puede ser un divertículo verdadero. Verdadero es aquel divertículo que consta de todas las capas de la pared del colon, es decir, mucosa, submucosa, muscular, ¿ya? Y su serosa respectiva. Entonces es un divertículo verdadero. Bien, eh, aquí está la definición. Se conocen como divertículos del colon a los pequeños sacos formados por herniaciones de la mucosa y submucosa que protruyen a través de las capas musculares de la pared del colon. En este sentido, por eso hemos denominado a estos divertículos, a esta definición, pseudodivertículos. Ahí estamos. Pseudodivertículo, pseudo, parecido, parecido a un divertículo. Bien, bien, a ver, algunas diferencias entre un divertículo verdadero y un divertículo falso, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos en esta diapositiva, menciona que los divertículos verdaderos generalmente son congénitos, ¿ya? También denominados congénitos, o sea, los falsos adquiridos, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen? ¿Qué características tiene un divertículo verdadero o congénito? Que generalmente son únicos, predominantes a nivel del ciego, son verdaderas hernias o sáculos y contienen todas las capas de la pared intestinal, ¿sí? Mientras los adquiridos son hernias solamente de la mucosa y submucosa, desprovistas de ¿qué? De capa muscular, presentes sobre todo en el colon a nivel del sigmoides o descendente. Y el diámetro puede ser generalmente de 0,5 a 1 centímetro. ¿Ya? Y tiene una característica especial estos pseudodivertículos que posteriormente intervienen en la fisiopatología de la enfermedad diverticular o de la complicación. ¿Ya? Eh, Están ubicados a lo largo de los bordes de las tenias colónicas. Miren, aquí está una tenia y una característica está a ese nivel, a lo largo. ¿Sí? A lo largo. Entonces, son las características que les había mencionado sobre el divertículo. Y bueno, también tenemos que tener muy en cuenta que cuando hablamos de enfermedad diverticular, ¿ya? De enfermedad diverticular, que no es nada más que aquel espectro de síntomas y signos asociados a la presencia de divertículos y que incluye desde un leve dolor en fosa ilíaca izquierda hasta las complicaciones de la diverticulitis, sean estas ya sean por el proceso inflamatorio o hemorrágicas. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esta situación. Enfermedad diverticular no es nada más que ya signo-sintomatología localizada a nivel de fosa ilíaca izquierda, ya que va a conllevar a diferentes procesos, ya sea inflamatorios o hemorrágicos, de la enfermedad diverticular. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos hablar lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, la famosa diverticulitis. ¿Sí? Diverticulitis. Aquí está. Antes de hablar de la diverticulitis, vamos a hablar que la enfermedad diverticular puede ser de dos tipos. Puede ser simple o puede ser complicada. La simple, que es la más frecuente, ¿ya?
que la más frecuente, generalmente se presenta en el 75% de los casos y no tiene complicaciones. Mientras la complicada está presente en un 25%, y bueno, ahí van a estar las diferentes etapas de una enfermedad diverticular complicada, desde la diverticulitis, el flemón peridiverticular, el absceso diverticular, ¿ya? La fístula, la hemorragia, o bien puede ser la peritonitis purulenta o la peritonitis fecal, ¿ya? Entonces, todo esto conlleva a los tipos de enfermedad diverticular. Bueno, entonces, es menester diferenciar entre enfermedad diverticular o diverticulosis con diverticulitis. Enfermedad diverticular simple y complicada. Diverticulosis no es nada más que la presencia de divertículos en el colon. Entonces, enfermedad diverticular o diverticulosis, presencia de divertículos en el colon. Diverticulitis, como su nombre lo dice, itis, inflamación, es la inflamación de un divertículo. Que este puede ser complicada con o sin perforación de la pared intestinal. Bien, entonces ya tenemos un poco claro sobre esta situación, ¿ya? Tenemos claro qué es un divertículo, tenemos claro cuál es las diferencias entre enfermedad diverticular y diverticulitis y algunas complicaciones que pueden producir esta enfermedad. Sabemos que es un divertículo falso, sabemos que es un divertículo o un pseudo divertículo o un divertículo verdadero y algunas características que habíamos mencionado. En relación a la incidencia o epidemiología, ¿ya? Podemos mencionar que en nuestra población es muy infrecuente, primero, encontrar esta patología en individuos menores de 40 años. ¿Ya? Menores de 40. Generalmente, aquellos individuos por arriba de los 50 años la padecen, o de los 45 años la padecen, en una proporción, como está acá, del 5 al 10%. Población mayor a 45 años, un 5 a 10%. Mayores de 65 en un 50%. ¿Ya? Y bueno, a la edad de 85, por arriba de los 85 años, la proporción es de un 80%, entre un 70 y un 80%. Entonces ya podemos mencionar que esta patología es más frecuente ya a medida que pasen los años y por arriba de los 40 años de edad. Es otro de los datos que es importante poner en conocimiento, ¿sí? Ahora, entre los pacientes jóvenes, si es que fueran menores de 40 años, predomina el sexo masculino, ¿sí? Pero cuando sobrepasa los 40 años, es más frecuente ¿en quién? En las mujeres. En las mujeres. ¿Entendido? Es muy frecuente en las mujeres. Hay algunos factores que pueden condicionar, digamos, este tipo de situación. Dentro de los factores que pueden condicionar este tipo de situación están generalmente, pues, la obesidad, aquellos pacientes que son obesos y que tengan poca actividad física, ¿sí? Se han dado lugar a este incremento en el desarrollo de esta enfermedad, ¿sí? Otro de los datos más importantes es dónde se localiza con mayor frecuencia. Se localiza sobre todo en el colon sigmoideo, ¿sí? Colon sigmoideo. ¿Sí? Ahora, menciona también en relación a ciertas características que aquellos pacientes que tengan enfermedad diverticular o diverticulosis, entre el 10 a 25% de estos individuos van a desarrollar diverticulitis. Y de estos pacientes, de este 10 a 25% que han desarrollado diverticulitis, solamente el 10 al 20% van a requerir un tratamiento quirúrgico. Los otros posiblemente sean tratados mediante medicamentos o algún otro procedimiento que no sea invasivo. Bien, hablamos de lo que les mencionaba en relación a la ubicación. ¿Dónde generalmente se ubica esta enfermedad diverticular?
podemos hablar que el mayor compromiso que les había mencionado es a nivel del colon sigmoideo, ¿ya? En un 95%, ¿ya? Todo el colon puede ser en un 7% y próximo al sigmoides, es decir, colon descendente, ¿ya? En un 4%. El 70% está asintomático. Y lo que hemos dicho, de estos evolucionan a divertido en 15 a 25%, y bueno, solamente el 5 al 15% puede desarrollar sangrado. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede para que se forme un divertículo? ¿Entendieron? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Entonces, ahí está algunos datos que es necesario conocer. Hay algunos individuos que no ingieren una dieta con alto contenido de fibra. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que condiciona generalmente el consumir fibra? La fibra va a permitir que tanto la materia fecal tenga las características en relación a consistencia, forma, esas situaciones adecuadas, y al mismo tiempo nos va a permitir que exista un buen tránsito intestinal. Entonces, si es un individuo que no consume fibra, va a acumularse materia fecal ya de alterada. ¿Y esto qué va a condicionar? Todo esto va a condicionar, por lo general, una pulsión ocasionada por un aumento de la presión intraluminal. Y eso va a condicionar, ¿qué? Una herniación a través de la pared, ya generalmente a nivel de los sitios donde se encuentran el ingreso de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el colon tenemos dos tipos de fibras musculares, las longitudinales y las circulares. Y entonces, ¿qué hacen estas fibras musculares, ya sean circulares y longitudinales? Lo único que hacen es la pulsión o hacen que la materia fecal progrese de un segmento a otro, porque la contracción no es en conjunto, es decir, cuando se contrae el músculo, no se contrae todo el colon, sino se contrae por segmentos. Entonces, va a haber segmentos que están contraídos, donde van a estar aumentando la presión intraluminal, y va a haber segmentos que no van a estar contraídos. Entonces, debido a esa situación, esos segmentos ya pueden formar como una especie de que ambos extremos estén cerrados, ¿ya? Y el segmento donde se va a aumentar la presión intraluminal, ¿ya? De lugar a la formación de estos divertículos. Aquí, vamos a ver en esta cita. Miren, aquí están contracciones segmentarias. Estas contracciones segmentarias, ¿qué es lo que van a hacer? Que haga progresión de la materia fecal. ¿Ya? Progresa la materia fecal. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? A medida, digamos, que esté alterado por todas esas situaciones que les había mencionado, ¿ya? Este segmento y este segmento se cierran. Y al cerrarse, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar la presión intraluminal, ¿no? Y ese aumento de la presión intraluminal puede llegar hasta más de los 90 milímetros de mercurio, ¿ya? Y entonces, ¿eso qué va a condicionar? Que por el lugar por donde salen o entran los vasos a irrigar la pared colónica, se van a formar zonas de debilidad, y por ahí va a protruir la mucosa y la submucosa. ¿Entendido? Entonces, ¿qué tan importante es tener conocimiento de aquellos pacientes que cursan con estreñimiento? ¿Sí? Si son estreñidos, ¿ya? Y hace mucha fuerza, puede aumentar la presión intraluminal en el colon y puede dar lugar a la formación de estos divertículos. ¿Sí? Entonces, ese aumento de la presión intraluminal se produce debido a la segmentación peristáltica del colon. Esa segmentación es el mecanismo mediante el cual ya el colon impulsa o detiene la materia fecal en su interior, lo que lleva a aumentos de la presión intraluminal, lo que puede llegar hasta más de 90 milímetros de mercurio. Entonces, el colon con un contenido mayor de heces tiene un diámetro mayor, por lo que se segmenta menos y tiene menos tendencia a formar divertículos.
Entonces, son factores que les había mencionado. Una dieta rica en fibra insolubles lleva un tiempo de tránsito menor, con lo que se debe absorber menos agua y materia fecal y es más fácil de impulsar. Cuando las deposiciones se hacen más frecuentes y se evita la constipación, ya que aumenta la absorción de agua y desecación de la materia fecal y el aumento de la presión interna. Entonces esos factores ya les han dicho, dieta, líquidos, menor constipación, evitan que se formen los divertículos. Ahí está, nosotros hemos observado que vamos a tener un colon, una mucosa redundante, ¿ya? Vamos a ver que esta mucosa está protuyendo a través de la pared muscular, ¿ya? Por los sitios por donde ingresan los vasos, ¿ya? Y van a formar los pseudodivertículos que solamente van a estar cubiertos por serosa, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo por el cual generalmente se desarrolla un divertículo, ¿sí? Ahora, otra de las características importantes que tenemos que tener muy en cuenta, miren, aquí se encuentra una tenia, ¿sí? Aquí está el borde antimesentérico, ¿sí? Y aquí está otra tenia, ¿verdad? Entonces, tenia y tenia. Entonces, ¿dónde están ubicados generalmente los divertículos? A lo largo de las tenias. Y sobre todo, ¿dónde están? En las áreas, ¿ya? En el borde antimesentérico. Entonces, en pacientes con enfermedad diverticular, preferentemente en el lado izquierdo, e hipertónica, se observa un colon generalmente debido a esta situación acortada y de paredes engrosadas. Los divertículos son del tipo por pulsión y se hallan generalmente entre dos líneas, entre la tenia mesentérica, ¿ya? Y las dos tenias que antimesentérica. Ahí están nuestros divertículos. Es infrecuente, ya, que aparezcan en entre estas dos líneas, como hemos dicho. Aquí está la antimesentérica y la mesentérica. Ahí se encuentran entre esas dos. Cuidado que sea pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde está ubicado generalmente los divertículos? A lo largo de las tenias, infrecuente que aparezcan en las tenias antimesentéricas. Es entre la mesentérica y la antimesentérica. ¿Entendían? Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hemos dicho, debido a ese acortamiento, ¿ya? Y engrosamiento de las paredes, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Ya? El tono a nivel de ese segmento del colon que va a ser alto. Entonces va a haber un incremento de la presión a ese nivel del colon sigmoide, sobre todo. ¿Y por qué? Y entonces el lumen, ¿cómo va a estar? Va a existir debido a ese acortamiento que la mucosa va a estar muy redundante, muy redundante. Y al existir mucha mucosa a ese nivel, ¿qué va a pasar con el lumen? ¿Ya? Va a disminuir, va a estar pequeño. Es otro de los factores que también van a contribuir a la formación de los divertículos. Muy bien. Una vez que ya tenemos en cuenta muy claro ya dónde se desarrollan los divertículos, ya el mecanismo por el cual se produce, ya es necesario tener en cuenta cómo es la manifestación clínica de estos pacientes con enfermedad diverticular. ¿Sí? Bueno, generalmente, como habías visto en las clasificaciones, algunos pacientes con enfermedad diverticular son asintomáticos, ¿sí? Pero en algunos pueden tener algunos datos relacionados a dolor abdominal a nivel de, eh, del abdomen, sobre todo en el lado izquierdo. Entonces pueden presentarse dolor abdominal intermitente, de tipo cólico, pueden presentar distensión abdominal, pueden tener flatulencias y pueden tener defecaciones irregulares, ¿sí? Náuseas, puede acompañarse de anorexia y de diarrea. Pero ya les había mencionado, eso es enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular puede ser asintomática o sintomática.
si es simple o complicada. Y en cada una de ellas, las características clínicas van a cambiar. En la simple posiblemente encontremos lo que les he mencionado, pero ya en una complicada va a ser diferente. Ya cuando existe un proceso inflamatorio, como una diverticulitis, o bien se haya perforado y ya se haya producido un plastrón peridiverticular o un absceso peridiverticular, o bien ya se haya perforado, o bien por esa perforación haya salido contenido, digamos, a cavidad abdominal, vaya a producir peritonitis, o bien haya lesionado uno de los vasos de la pared colónica, pues hemorragia digestiva, o bien si el proceso ha sido largo y se ha comunicado con la pared abdominal, ya vaya a aparecer fístulas, o bien debido a todo este proceso ya se vaya a estenosar ese segmento del colon y vaya a producirnos obstrucción. Entonces, la clínica va a depender del estado ya anatomopatológico, o vamos a decir del estado fisiopatológico o clínico que se encuentre este paciente. Por ejemplo, si es una enfermedad diverticular sintomática complicada con perforación, ¿eso qué quiere decir? Ese divertículo se ha llenado de materia fecal, se ha obstruido el lumen del divertículo. Esa materia fecal que tiene gran cantidad de gérmenes va a proliferar. Y al proliferar, ¿qué va a pasar? Se va a formar pus. Al formarse pus, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a formar como un absceso en el interior del divertículo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a querer buscar un sitio de salida. Pero ¿cuál va a ser la clínica en este paciente? Dolor. Dolor a nivel de cuadrante inferior del lado izquierdo. ¿Qué es lo que va a tener? Fiebre, ¿lo ve? Fiebre. Y va a sentir una sensación de pulsa, como sensación de que algo pulsa a nivel del lado izquierdo. Y por proceso irritativo puede que este paciente tenga diarreas, pero la fiebre va a ser en punta de agujas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si eso se abre, perfora el divertículo, entonces, si el cuerpo no reacciona y no forma un plastrón peridiverticular y no hace un absceso peridiverticular, sino el contenido sale a la cavidad, ¿qué es lo que va a pasar? Va a formar una peritonitis localizada. Entonces, la clínica va a ser evidente ¿con qué? Con datos de irritación peritoneal, es decir, con datos de un proceso séptico abdominal. Entonces, la clínica varía. Pero, ¿qué pasa si, digamos, hay hemorragia? Este paciente, ¿qué va a tener? Proctorragia, rectorragia, ¿no ven? Datos de hemorragia digestiva baja. Entonces, por eso yo digo, la clínica va a variar. ¿O qué pasa si, digamos, pasa mucho tiempo y se obstruye el intestino? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro paciente? Va a tener datos de oclusión intestinal baja. El paciente va a estar con distensión abdominal, vómitos de aparición tardía, la distensión va a ser asimétrica, ¿lo ven? ¿Ya? El abdomen va a estar timpánico, no va a haber eliminación de heces y gas. Entonces, toda esa variedad de signos, sintomatología, ¿ya? Nos puede hacer confundir con otro tipo de patología. Es por eso que en algunas ocasiones, como dicen, a una determinada edad, ya hay que hacerse algunos exámenes y controles respectivos para ver que si uno no padece y si tiene alguna signo, sintomatología más o menos relacionada a la que hemos visto de una enfermedad diverticular simple. Bien, entonces, la enfermedad diverticular ya clínica, por ejemplo, con una diverticulosis, generalmente son asintomáticos. Ahora, con síntomas, puede haber datos de hemorragia digestiva baja, diarrea crónica intermitente o proceso inflamatorio a nivel del divertículo. Una enfermedad diverticular dolorosa, puede haber crisis, es decir, dolor a nivel de fosa ilíaca izquierdo, generalmente mayor, postprandial o gases. Es decir, puede tener datos de un colon irritable. ¿Sí? Y vuelvo a recalcar, todo va a depender de las características clínicas, ¿ya? O del estado en el cual se encuentra nuestro paciente. ¿Ya? Bien. Ahora, ya les había mencionado, la clínica no es tan exquisita para decirnos específicamente este paciente tiene enfermedad diverticular o diverticulosis o diverticulitis. Podemos hacer, ¿qué se llama esto? Confundirnos con otro tipo de patologías. Por ejemplo,
debemos hacer mucho caso a aquellos pacientes con síndrome de intestino irritable, ¿ya? Pacientes con neoplasias, pacientes con patología benigna de ovario, pacientes con presencia de litiasis ureteral, ¿sí? Pacientes que presentan tal vez embarazo ectópico o pacientes con isquemia intestinal, enfermedad vascular intestinal, ya sea arterial o venosa. Importante tener en cuenta cada uno de estos elementos que nos pueden ayudar a tener ciertos datos específicos para hacer un diagnóstico diferencial. Ahora, en cuanto a cómo yo llego al diagnóstico de enfermedad diverticular, no de diverticulitis, enfermedad diverticular, ¿sí? Entonces, el tiempo ha cambiado. Antes era mucho uso de la clínica, era uso de la radiografía, pero ahora ya que tenemos otro tipo de exámenes, ¿no ve? ¿Qué tipo de exámenes? La tomografía, la resonancia magnética, tenemos que hacer estudios endoscópicos, la colonoscopía, que nos permiten diferenciar cada una de estas estructuras respectivas. Pero antes, el diagnóstico, o actualmente también podemos manejarlo, la enfermedad diverticular o la diverticulosis, mediante la realización de un colon por enema doble contraste. Vuelvo a decir, este examen solamente en diverticulosis, porque nos permite identificar estos divertículos, pero nunca en enfermedad diverticular complicada, es decir, diverticulitis. ¿Sí? Sabemos que es un colon por enema doble contraste, es un estudio imagenológico del marco colónico que nos permite utilizar dos contrastes, un contraste líquido y un contraste aire. ¿Ve? Entonces, para hacer justamente este examen, necesitamos introducir el líquido al intestino, cubrir todas las paredes con el enema de bario, posteriormente retirarlo y posteriormente insuflar el otro contraste, que es el aire, que va a permitir que este bario se pegue a las paredes e ingrese ya y nos dibuje toda la pared del colon, específicamente su mucosa, ya. Es por eso que también antes se la denominaba al colon por enema doble contraste mucosografía, y bueno, posteriormente se van tomando radiografías por cada uno de los segmentos del marco colónico. Y ahí nosotros podemos identificar esta situación. Miren, aquí hay bario, y aquí tenemos aire. Y miren cómo se observa, a nivel de la pared del colon la mucosa. ¿Pero qué estamos observando ahí? Que hay pequeñas protrusiones o como sacos. Sí, varios divertículos en todo el marco colónico acá. Y aparte que tiene un colon redundante, amplio. ¿Vemos? Entonces, eso nos permite hacer el diagnóstico de enfermedad diverticular. Diverticulosis. Ahí estamos observando, miren, pequeños sacos, debería ser así, la pared, ¿ya? No tener ninguna protrusión o saco, pero ahí estamos observando una pared. Ahora, este estudio, como les he dicho, nunca en proceso inflamatorio agudo de un divertículo, una diverticulitis o sus complicaciones. Podemos hacerlo cuando ya haya remitido su cuadro, o haya superado el episodio agudo, ya podemos hacer este estudio que nos va a confirmar ya este tipo de situación. Y además nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con otra patología, como por ejemplo las neoplasias, los tumores de colon. ¿Entendido? Muy bien. Ahí estamos observando más claro la pared y hay un divertículo. Aquí podemos observar un estrechez, puede ser consecuencia de una complicación de una enfermedad diverticular complicada. Aquí tenemos otro colon por enema, miren cómo sobresale, ¿sí? Y estamos observando este tipo de situación. Bien.
Otro de los estudios que, bueno, vamos a hablar de lo siguiente. La tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso se ha convertido en el gol estándar en el diagnóstico de proceso inflamatorio agudo de un divertículo. ¿Por qué? Tiene una alta sensibilidad y especificidad. Aproximadamente está reportada entre un 98 y 99%. ¿Sí? Vuelvo a decir, esta tomografía computada de abdomen es una herramienta poderosa en el diagnóstico de diverticulitis y asociada con la condición del paciente y la reserva fisiológica puede darnos objetivamente una clasificación de esta diverticulitis, ya sea leve, moderada o severa, ¿no? Entonces, ¿qué hallazgos podemos encontrar? Vamos a hablar posteriormente cuando estemos hablando de diverticulitis, qué hallazgos en la tomografía. Bien, otro estudio que deberíamos de realizar en un paciente con enfermedad diverticular, la colonoscopía. ¿Ya? ¿Y qué hace la colonoscopía? También es algo más objetivo. ¿No ven? Es algo objetivo. ¿Qué nos va a permitir diferenciar? Justamente los orificios por donde se han formado los divertículos. Y nos permite hacer diagnóstico diferencial. ¿De qué? ¿Ya? De cáncer o pólipos, otro tipo de enfermedades. ¿Listo? Muy bien. Y ahí estamos observando una colonoscopía, los orificios por donde están emergiendo o las protrusiones o los sacos respectivos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tratamiento a seguir generalmente en aquellos pacientes con enfermedad diverticular? ¿Ya? Si sabemos que el poco consumo de fibra es una de las causas para que se formen divertículos, entonces el tratamiento será dar una dieta rica en fibra, aproximadamente entre unos 20 y 30 gramos al día. Y otra situación, consumo de abundante líquido. Líquido. Agua. 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 ¿No ves? Dieta rica en fibra. Dieta rica en fibra. El tratamiento quirúrgico se reserva solamente en aquellos pacientes con diverticulitis complicada. ¿Ya? Bien. Otro de los datos que también tenemos que tener muy en cuenta es que cuando tenemos enfermedad diverticular complicada, ¿ya? Las manifestaciones, ¿ya? De un proceso inflamatorio diverticular generalmente son el lado izquierdo y generalmente se localizan a nivel de sigmoides. Y generalmente los divertículos son múltiples, ¿ya? Mientras que también podemos tener enfermedad diverticular en el lado derecho, ¿ya? ¿Ya? Pero generalmente en el lado derecho, ¿ya? Son únicas, puede haber un solo divertículo, ¿ya? Ahora, la clínica en el lado izquierdo generalmente va a estar relacionado a la enfermedad diverticular complicada y en cada uno de sus estadios respectivos. Mientras, en la enfermedad diverticular del lado derecho, una de las complicaciones mayormente con mayor frecuencia que se observan, ¿ya? Es la hemorragia, ¿ya? Y tiene unas ciertas características esta hemorragia, ¿ya? Generalmente la hemorragia está rectal, indolora, ¿ya? Se ha observado que en un 15-40% está relacionada con diverticulosis. Entonces, aquel paciente que tenga hemorragia, ¿ya? Transrectal, una de las características es deberíamos de pensar, hay la posibilidad de que se trate de una diverticulitis complicada o enfermedad diverticular complicada, ¿sí? Y todavía sí tiene por arriba de los 70, 80 años respectivamente, ¿sí? Puede haber hemorragia masiva en el 5% de los pacientes con diverticulosis. ¿Y cuál es la causa? Va a ser nada más que la erosión crónica de las arterias adyacentes al lumen de los divertículos, ¿sí? Entonces, esta hemorragia, ¿sí? ¿Ya? También tiene que hacerse diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías que las mencionamos a este momento. Angiodisplasia de colon, un proceso inflamatorio del colon, una colitis infecciosa por Clostridium, neoplasias, enfermedades anorrectales, por ejemplo, hemorroides, fisuras, ¿no? Sangrado digestivo alto y lesiones de intestino delgado, ¿no? Pues un síndrome ulceroso péptico, una gastritis, ¿no?
o una úlcera gástrica o duodenal perforada, todas esas cuestiones. El tratamiento generalmente se hace colonoscopía, es el procedimiento de elección, ya en algunas ocasiones cuando hay hemorragia hay que determinar mediante anoscopía si no se trata de hemorroides internas, que son generalmente las que sangran, o lesiones anales como por ejemplo las fisuras. Y la angiografía para hacer un diagnóstico preciso de esta situación. Y podemos usar así el colon, cuando es una enfermedad diverticular, sangrado ya evidente, donde vamos a observar incluso los orificios diverticulares y el tratamiento generalmente va a ser que mediante la colonoscopia verificar el sitio donde sangra ya y hacer justamente una hemostasia ya mediante electrocoagulación, inyección de vasoactivos o bien utilizar grapas a ese nivel. El 75-95% de los pacientes que tienen esta patología o esta complicación remiten espontáneamente. Y ahí estamos observando cómo se ingresa, se observa, se lava, se absorbe y posteriormente se electrocoagula o bien se coloca un clip. En algunas ocasiones el tratamiento endoscópico no es factible, ya hay una hemorragia masiva que está llevando a un trastorno hemodinámico de nuestro paciente, entonces en estas situaciones deberíamos de ingresar ya y parar el sangrado. ¿Cómo? Haciendo en algunas ocasiones y dependiendo del compromiso del colon, llegar a colectomías parciales o bien colectomías totales. ¿Sí? Puede recurrir en aquellos pacientes donde no se haya eliminado el factor correspondiente o no se haya extirpado el segmento que corresponde después de un episodio en un 20-30% y después de 2 o más episodios en un 50%. Esta es otra de las complicaciones de la enfermedad diverticular, la diverticulitis. ¿Sí? La diverticulitis. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un paciente con diverticulitis? Ya hemos dicho, en este saco, con un cuello corto, se atrapa materia fecal o se queda estancada materia fecal, ¿ya? Esto va a producir proceso inflamatorio de su mucosa, ¿ya? Y puede condicionar posteriormente a erosión de la mucosa y puede perforarse. No es nada más que el proceso inflamatorio del diverticulitis. Y esta diverticulitis se puede complicar con lo que ya hemos mencionado, perforación intraperitoneal, un absceso, una formación de una fístula o presencia de obstrucción por el proceso inflamatorio crónico. He ahí donde va a aparecer una clasificación. La clasificación que se utiliza actualmente es la clasificación de Hinchey, que solamente se utiliza en aquellos pacientes que tengan enfermedad diverticular complicada o perforada. ¿Entendido? ¿Sí? Y bueno, esta clasificación, que tenemos que saberla, justamente va a ir de mano con la tomografía. Porque la tomografía justamente nos va a mencionar algunos datos relacionados a esta clasificación. Es así que la tomografía computada de abdomen es actualmente la herramienta más poderosa en el diagnóstico de diverticulitis. El paciente y la reserva, lo que les había mencionado, si se trata de una enfermedad diverticular leve, moderada o severa. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en la tomografía? ¿Ya? Engrosamiento de la grasa pericolónica, que se halla generalmente en el 98%. Vamos a visualizar los divertículos en un 84%. ¿Ya? Este engrosamiento de la pared colónica en un 70%. Podemos identificar un absceso pericólico en un 35%. Vamos a identificar datos de peritonitis en un 16%. Podemos observar fístulas en un 14% y datos de obstrucción colónica en el 12%. ¿Sí? Y entonces, si a mí me dicen, oye, yo tengo una enfermedad diverticular complicada, háganme tomografía, ¿sí? Si no tengo datos relevantes a nivel del examen clínico, y esta ecografía, esta tomografía, me va a permitir hacer una clasificación de Hinchey. ¿Y qué dice la clasificación de Hinchey? ¿Ya? La clasificación de Hinchey nos dice, bueno, la clasifica en, ¿ya? Un estadio 1, 2A, 2B, ¿ya? 3 y 4. ¿Entendido?
Y al mismo tiempo nos permite decir, nos permite mencionar, oye, podemos hacer también un tratamiento terapéutico. ¿Entendían? Entonces dice, en el tipo 1, dice, va a haber un absceso pericólico. Pericólico. En el 2A, dice, hay un absceso distante con posibilidad de drenaje percutáneo. El 2B, aquí nos falta el 2B, nos menciona un absceso complejo asociado o no a fístula. Aquí vamos a complementar esa situación, el 2B, ¿ya? Absceso complejo asociado o no a fístula. Y luego tenemos el estadio 3, nos dice, no, ya hay una peritonitis purulenta generalizada. Y posteriormente tenemos el 4, que nos dice que hay una peritonitis fecal. ¿Sí? Miren, la clasificación de Hinge asociada a tomografía nos permite hacer diagnóstico y al mismo tiempo nos permite tomar conducta quirúrgica en alguno de los estadios. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Sigamos. Entonces, ya les vuelvo a mencionar, la clínica de una enfermedad diverticular va a ser diferente. ¿Sabe? Y el tratamiento de igual manera va a ser diferente. Aquí menciona los datos que podemos encontrar en un paciente con enfermedad diverticular complicada, dolor abdominal en un 93 a 100%, fiebre en un 57 a 100%. En el laboratorio vamos a encontrar ¿qué? Leucocitosis en un 69 a 83%, es decir, un proceso inflamatorio agudo, alteraciones en hábitos intestinales, diarrea, constipación, sintomatología posiblemente irritativa urinaria, datos de oclusión intestinal. Al examen físico, ¿qué? Datos de irritación peritoneal, masa palpable o sangrado transrectal. Ya les vuelvo a mencionar, todo va a depender del estadio en el cual se encuentre la enfermedad diverticular. Bien, diagnóstico diferencial. ¿Qué hago? ¿Con qué me voy a confundir? ¿Ya? Puedo confundirme con apendicitis, con una periperitonitis, con un cáncer de colon perforado, una enfermedad inflamatoria intestinal, infección de vías urinarias. Vuelvo a recalcar, el abdomen es una caja de Pandora. Nos podemos encontrar con múltiples causas. Pero, ¿qué tan importante es nuestra semiología antecedente de nuestro paciente? ¿Sí? Tomarlos muy, muy, muy en cuenta esa situación. Diagnóstico, nos sirve la ecografía, tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 80-97%. Operador dependiente. Ya les vuelvo a decir, lastimosamente, eh, para llevar a cabo, digamos, una especialidad en ecografía, se necesitan varios años, ¿ya? Cantidad de pacientes que vayan a observar, ¿no? ¿Ya? A hacer un estudio tanto clínico y imaginológico, ¿sí? Pero lastimosamente, como dice aquí, es operador dependiente. ¿Qué es lo que sucede? Ahora han salido incluso pequeños cursos de 1 a 2 meses, donde a veces no hacen ni prácticas con pacientes, ¿no? Entonces, por eso mencionamos que es operador dependiente. Y vuelvo a recalcar, la clínica es mandatoria, ¿sí? En algunas ocasiones, si es posible, si ustedes tienen pacientes y solicitan una ecografía, vayan al lugar donde le están haciendo la ecografía o que les pasen las imágenes respectivas y ustedes analicen ya para ver de qué es lo que se trata. La tomografía, ya hemos dicho, es el gold estándar para el diagnóstico de diverticulitis, enfermedad diverticular complicada. Método más seguro, específico y efectivo, tiene una sensibilidad y especificidad del mayor al 90% y tiene uso terapéutico. ¿Sí? Ahí está la ecografía. Uy, por eso hay que ser, pues, como dicen, hay que imaginarse, ¿no ven? Esto ya no es dinámico, ¿no ven? Está estático. Aquí tenemos un colon por enema. El colon por enema nunca en enfermedad diverticular.
Podemos hacerlo cuando haya pasado el cuadro agudo. La tomografía, estamos observando aquí, aire, colección, ¿lo ven? ¿Ya? Un dato para observar. De igual manera, de aquí estamos observando líquido, proceso inflamatorio, aire. ¿Sí? Aquí estamos observando el colon, cómo está obstruido, y aquí estamos observando cómo está la pared engrosada, y estamos observando colección. ¿Sí? Y esto es cerca de hueco pélvico. De igual manera, aquí estamos observando una masa, lumen, aire, ¿no ven? Líquido, pared engrosada, ya compromiso de grasa pericolónica. ¿Sí? De igual manera, aquí hay un nivel, miren cómo hay compromiso, líquido, pared engrosada, ¿no? Pero no hay compromiso de, está localizado todavía esta situación. De igual manera, estamos observando bastante aire, contenido, ya cerca ya de la pared. Entonces, y esto ya nos permite hacer una clasificación. ¿Sí? Entonces, la tomografía es un elemento importante para hacer diagnóstico y para tomar conducta terapéutica y tal vez en algunas ocasiones para hacer el tratamiento. Ajá. Diverticulitis, mucho cuidado con la colonoscopía o sigmoidoscopía y el colon por enema. ¿Por qué? Porque pueden producir ¿qué? Si en aquellos casos hay enfermedad extraluminal, puede producir perforación, ¿ya? O bien el aire que se va a utilizar puede salir a cavidad o puede producir una perforación más de la pared. ¿Lo ves? Bien, el colon por enema. Pobre correlación en el diagnóstico de diverticulitis, alto riesgo de perforación por incremento de la presión intraluminal y producir peritonitis química. Entonces, no, si yo estoy ante un proceso inflamatorio agudo, prefiero tomografía, no colon por enema, no colonoscopía. Esto sí en enfermedad diverticular, diverticulosis, donde sea simple, no complicado. ¿Por qué? La mayor riesgo de hacer esto, perforación, perforación, peritonitis, peritonitis. ¿Sí? Ahí están las colonoscopías. ¿Sí? Bien, ¿qué hacer si yo tengo diverticulitis? Bueno, no yo, ¿no? Sino los pacientes que tengan diverticulitis. Enfermedad diverticular complicada. ¿No ven? Internar al paciente, ¿ya? Y hacer todos los exámenes pertinentes. Solicitar tomografía, clasificar según la escala de Hinchey, en qué estadio está y proceder a hacer tratamiento. Generalmente, el tratamiento, si no está muy complicado, podemos hacer tratamiento en base a es decir, una enfermedad diverticular asociada a manifestaciones clínicas, es decir, una simple, la podemos hacer tratamiento en base a antibiótico-terapia. ¿No? Y aquellos antibióticos que me cubran gram negativos y anaerobios. Ha dado muy buenos resultados esta combinación de ciprofloxacina, ¿ya? Y metronidazol, ¿sí? ¿Ya? Bien, pero también pueden ser otros esquemas como ácido clavulánico, amoxicilina más ácido clavulánico. Y bien, al paciente deberían mantenerlos con ayuno o con dieta líquida, ya verificar si no hay complicaciones, analgésicos no puedes y hospitalización, lo que les mencionaba. Generalmente en el primer episodio aquellos pacientes mejoran con esos datos que les había mencionado dentro de las 48 a 72 horas y pasado su cuadro agudo podemos hacer ya a las 4 o 6 semanas posteriores un colon por enema o colonoscopía. Puede existir recurrencia después del primer ataque en un 20 a 30%, ¿ya? Después de 2 ataques en un 50%. Tratamiento quirúrgico. ¿En qué pacientes, en qué momento yo voy a hacer el tratamiento quirúrgico? Aquel paciente que haya presentado 2 o más ataques de diverticulitis. Pacientes con datos de inmunosupresión, pacientes que tengan esto, sí o sí debería de realizarlos. O pacientes ya con complicaciones crónicas de la diverticulitis. ¿Cuál? Fístulas, estenosis o hemorragias. Ya tengo que pensar hacer tratamiento. El tratamiento va a variar, ¿no? El tratamiento generalmente es
se puede hacer por vía laparoscópica o vía abdominal, ¿no ven? ¿Ya? Van a ir desde lo más severo, que puede ser, digamos, si hay divertículos en todo el colon, una colectomía total, ¿ya? O bien, si es un segmento que es el sigmoide respectivamente, podemos hacer tratamiento ya sea un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos. Antes se manejaba este tratamiento en 3 tiempos, es decir, se entraba, se resecaba, ¿ya? Primer tiempo, el segmento correspondiente y se hacía una ostomía. Segundo tiempo, se hacía, se ingresaba, se unía a lo que se ha resecado, ¿ya? Y se hacía una ostomía de, de cuidado de esa anastomosis. Y el tercer tiempo era un cierre también de esa ostomía. Entonces, ahora, dependiendo también de la habilidad, bueno, del personal experimentado, ¿ya? Y de todos los exámenes que se tiene, bueno, se puede ingresar, se resecciona y se hace una anastomosis. O en algunas ocasiones se resecciona y se hace una ostomía respectiva. ¿Sí? Entonces, todo va a depender del estadio en que se encuentre. ¿Qué tal si tenemos un paciente con un Hinchey 1? Es decir, que tiene una colección ¿ya? Peridiverticular. Bajo vía tomográfica o ecográfica podemos hacer solamente ¿qué? La punción. ¿Sí? La punción. La cirugía laparoscópica, como ya les había mencionado, todo va a depender del estadio en que se encuentre. ¿Sí? Es una alternativa adecuada para hacer sigmoidectomías, ¿ya? O enfermedades diverticulares recurrentes con estenosis. Está justificado, sí, que en el Hinchey 1 y 2 no se encuentran anomalías importantes, puede ser un drenaje del absceso o un lavado peritoneal. En el Hinchey 3 y 4, ya lo hemos dicho aquí, en el Hinchey 3 hay peritonitis generalizada. 4, se puede hacer cirugía laparoscópica, lavar, reseccionar, todo eso, pero de preferencia es una cirugía abierta que nos permite hacer una limpieza de toda la cavidad. ¿Qué ventajas tiene una cirugía laparoscópica? Como toda patología, menor dolor postoperatoria, menor estancia intrahospitalaria, menor incapacidad y es más cosmética, ¿sí? De sus desventajas, mayor tiempo quirúrgico, es más caro, y en algunas ocasiones hay una alta tasa de conversión, ya en un 50% por arriba de Hinchey 2. Dos, hablamos de un absceso ya más complejo, ¿no veo? Que se encuentra en cavidad. ¿Qué se hace en aquellos pacientes donde tenemos complicaciones? Perforación libre con peritonis generalizada, obstrucción, absceso no pasible de drenaje percutáneo, fístulas, deterioro clínico, ausencia de mejoría ante el manejo conservador. Bueno, cirugías de elección, pues hay que internar al paciente, ¿ya? Y someterlos generalmente a conducta quirúrgica. ¿Sí? Entonces, como si ustedes se han dado cuenta, no es difícil la enfermedad diverticular simple y complicada. Un poquito de detalles respectivos en relación a la semiología y algunos exámenes que deberíamos de diagnosticar. ¿Ya? Los exámenes complementarios que se vayan a solicitar, dependiendo en qué etapa se encuentre y el manejo. Ustedes pueden hacerlo, pueden llegar al diagnóstico respectivo, ¿ya? Y posteriormente derivar a quien corresponda para hacer el tratamiento definitivo. ¿No? Nos estamos preparando para ser médicos ya con una expectativa general, posteriormente ya con una especialidad. Lo que nosotros podemos hacer es hacer diagnóstico y posteriormente podemos derivar a quien corresponda. Bien, doctores, eso sería todo lo relacionado a enfermedad diversa.